La de Piana es una historia de trabajo, de superación y de acompañamiento al desarrollo técnico de las energías. Pero también es una historia que está asignada por las alternativas de la realidad económica y muy particularmente por la realidad de las pymes del país. A pesar de las contingencias y los obstáculos, Jorge Piana es una referencia en la provincia. Es la única empresa que construye, vende e instala grupos electrógenos en La Pampa. Desde su planta en General Pico abastece a nuestra provincia y provee a clientes de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro y San Luis. Los inicios de la empresa de Piana pueden rastrearse hasta la figura de Ingmar Piana, el padre de Jorge, quien se recibió como electricista en el Colegio Industrial de General Pico. El Chango Piana fue quien empezó a trabajar en la fabricación de generadores. Bueno, esto empieza hace muchísimos años con mi papá, el cual siempre fue un curioso de la electricidad. Y bueno, de muy chico él intentó hacerlo, mis abuelos económicamente no podían mantener sus estudios, entonces se vino a trabajar a una empresa de General Pico que era ferrero, en el cual fabricaban los generadores de corriente continua que producían el arco voltaico, para producir la luz para el cine, para hacer el cine, la luz para producir el... Bueno, ahí empezó mi papá con el tema generadores de corriente continua. Después con la historia, bueno, fue modificándose, vino el cambio de la corriente continua a la alterna, el cual mi padre tuvo un maestro que fue Emilio Juan, excelente persona y muy estudioso el señor. Y bueno, empezó con el tema de los motores Villa, los cuales traía el generadorcito de corriente continua y algunos ya traían alterna, incorporados. Y fue a trabajar a Colonia Barón, donde estaba el representante y ventas de esos grupitos. Después, cuando yo empecé mi escuela primaria, en la escuela 111, bueno, ya nos vinimos para Pico, mi padre vino también, y en el mismo lugar donde mi abuelo tenía la despensa, que era la calle 15, entre 8 y 10, mi papá le hizo un cuartito de 3x3 y empezó con su taller. Primero arreglando burros de alternadores, eran dínamos en aquella época, dínamos y burros de arranque, reguladores de voltaje, bla, bla. Y bueno, ahí empezó hasta que por causas directamente de clientes que lo fueron solicitando, empezó a incorporar el tema de generadores. Y bueno, después ya se masivizó el tema de los generadores porque las bombas, empezaron a aparecer las bombas sumergibles, en la extracción de agua. Un avance tecnológico. Exactamente, como ahora es la energía solar, energías eólica y solar, en aquel momento se sacaba agua con un motor a explosión que era un Lister con un volante muy pesado, de bajas vueltas, eran de 600 vueltas, y tiraban un bombeador, que comúnmente le decían el ratín número 1, 2, que es un señor de Eduardo Castec que lo fabricaba, andaban bárbaro. Bueno, pero tenían problemas con las varillas, muchos problemas, y los molinos, porque allá las profundidades del agua, estamos hablando de 90, 100 metros, 80, entonces era muy problemática la extracción del agua. Y muy poca agua, entonces se podía tener muy poca hacienda. Cuando empezó esto de las bombas sumergibles, que eran marca, me acuerdo, Misco, eran de fundición de 6 pulgadas, pesadísimas, eran eléctricas trifásicas. Entonces había que tener un grupo electrógeno para producir esa energía, porque no había una distribución de energía de red, de cooperativas, no había esa distribución, era con grupo electrógeno. Y ahí fue donde mi papá fue creciendo en el tema.
Hasta que yo, bueno, empecé a trabajar con mi padre, yo empecé a estudiar en la escuela industrial y a la tarde hacíamos taller libre, me acuerdo, y le daba una manito a mi viejo en eso. Después, bueno, ya fui a la facultad, cuando me recibí estuvimos 10 años y ya empezamos a fabricar nuestros propios generadores y nuestros grupos electrógenos con motores Perkin, Perkin 4, Perkin 6, el Perkin cadenero, que fueron muy fieles. Lo que pasa que empezamos, ya más adelante empezó a tallar el tema consumo, porque estaban horas y horas marchando esos motores y eran de muy alto consumo. Consumían 12, 14, hasta 16 litros de gasoil por hora. Entonces era una locura, era inviable eso. Hoy fortuna. No, hoy directamente no, es como alimentar chancho a bombones, más o menos, parecido. Bueno, entonces se empezó a manejar y en el año 80 y pico, no me acuerdo, empezaron a entrar importados, grupos chinos, en el cual lo que a mi papá, porque Maracó a mi papá le fundía las tapas y las bases y las carcasas de los generadores. El problema de Maracó, mi papá se quedó sin quien le fundiera las tapas, entonces entró a complicar la fabricación. Además de esto, el problema de la entrada de estos grupos chinos, que a mi papá lo que le costaban las tapas de fundición en Maracó era el generador entero. No pudo competir. Entonces empezó más la reparación que la fabricación, porque en ese momento valía más la pena tirarlo al diablo y comprar un chino nuevo y que no repararlo. Y nos costaba mucho conseguir alguna plaqueta y demás. Medio parecido a lo que nos está sucediendo ahora. Medio parecido. Fuimos creciendo, después, bueno, un compañero mío de la facultad, que es Sergio Olivieri, y yo nos contrató Telefónica, nos terciarizaron y empezamos a trabajar para Telefónica. Y bueno, mi papá se quedó un poco solo, ya había aflojado mucho el trabajo, te estoy hablando en el año 2000, en el 98 y a eso. En el 2000 mi papá tomó la drástica resolución de suicidarse. Mi papá se suicidó. Tenía problemas económicos, tuvo unos problemas de plata, bla, bla. Bueno, nosotros y con Sergio habíamos hecho una pequeña diferencia en Telefónica. Fui al remate del taller de mi papá y compré, gracias a Dios y a mis amigos, porque tuve una barra de amigos que me ayudaron muchísimo. De no haber sido ellos, no hubiese podido hacer esto. Gracias a mis amigos y a la poquita plata que había juntado de lo que habíamos trabajado, fuimos al remate y compré todo el taller de mi papá otra vez. Es en la calle 105, entre 20 y 22. Eso te estoy hablando del 2000, en el 2003 aproximadamente, 2002. Y bueno, arrancamos nosotros otra vez. Ahí sí, ya con mis hijos, de cero, porque nos quedó. Mi esposa tenía un Fiat 600 y yo tenía un cortafierro y un martillo. Eso es todo lo que nos quedó. El resto el banco se lo remató todo. Así que bueno, empezamos nuevamente. La gente se empezó a enterar de que habíamos arrancado nuevamente. Y como vos me comentabas al principio, medios, gracias a Dios, medios únicos en la zona de reparar grupos electrógenos, nos volvió a llamar y empezamos a crecer nuevamente, laburando sábado, domingo, metiéndole y dando gracias a Dios que teníamos mucho trabajo. Un día apareció un camión de transportes Brinati, atracó de culata ahí en la calle 105 y yo no sabía, era Pepe Brinati, en el cual bajó un banco de trabajo, un tablero con herramientas, una moladora, una soldadora, y nos dijo: Pepe, toma, trabaja. Eso le permitió levantar. Y bueno, a laburar. Sí. La empresa creada por Igmar Piana llegó a tener 15 empleados.
y a vender sus productos a países de la región. Con la crisis del 2001, la apertura de las exportaciones y el ingreso de grupos electrógenos chinos, todo se volvió muy difícil. Piana comenzó a tener problemas financieros, tantos que la empresa fue a la quiebra. Sería su hijo Jorge, recibido de ingeniero en la Facultad de General Pico, quien se hizo cargo de la fábrica que Ingmar Piana había montado. Estos generadores son los que fabricamos nuevamente, en el cual están motorizados en potencias grandes con motores Scania y fundamentalmente con motores John Deere. En potencias más chicas, como decir 20 kVA, después ya tenemos John Deere, que estamos hablando de 50 kVA hasta 200 kVA con John Deere, y después ya pasamos a por ejemplo, que es de 330 kVA, ya pasamos a motores Scania. Estos motores, tanto sea John Deere, Scania como Perkins, están programados para trabajar las 24 horas. Habría que hacerle una revisación en tema rodamientos, en lo que respecta a generador a las 5000 horas. Tendríamos que verificarle el estado del rodamiento principal, porque tiene un rodamiento de apoyo, después está aplicado en sistema monopalier. Y al motor, por supuesto, los cambios de aceite y filtro y todo lo que sea líquido refrigerante, como si fuese un motor. El Scania tiene la gran posibilidad que en marcha se puede medir el aceite y demás. El tema del generador, yo siempre tenía el miedo, y estando con mi papá, siempre tenía miedo. Yo le decía, esto se va a terminar, y mi papá me decía, no, al contrario, cada vez se va a usar más porque cada vez se electrifica más. Y ante un corte de energía por un evento natural como una tormenta o lo que fuere, está tan electrificado todo que necesitan un grupo electrógeno, se para todo. Entonces, empezando por una bomba sumergible, una estancia donde hay freezer, donde sí pueden tener un sistema solar, pero hay momentos en el cual el sistema solar, por inclemencias del tiempo, lo que fuere, necesitan reposición en las baterías si es que tienen acumulación, o las bombas solares por los cortos periodos de funcionamiento y la poca agua que se puede extraer, sobre todo en el oeste de La Pampa, por hora, y el tiempo de funcionamiento de la bomba no alcanza, entonces tiene que haber un grupo electrógeno. Además, en una clínica, en un hospital, en una estación de servicio, en los edificios en torre, porque se quedan sin el funcionamiento de las bombas de desagote, sin los ascensores, sin las aperturas eléctricas de portones, y fundamentalmente de la extracción de agua. Si hay una lluvia en los subsuelos donde están los estacionamientos, las bombas tienen que estar evacuando agua constantemente, y si se corta la energía, lógicamente eso tiene que arrancar el grupo sí o sí, y comúnmente se usan con automático, es decir, se corta la energía y a los 30 segundos el grupo funciona. Nosotros lo fabricamos, lo colocamos y tratamos de mantenerlo, y ante cualquier problema, por supuesto, tenemos los grupos que están estacionados ahí atrás, cabinados. Ante un problema en un lugar como una clínica, llevamos nuestro grupo, lo instalamos y ahí retiramos y solucionamos el problema rápido. Aunque no sea a veces la potencia que se necesita, pero si hay gente con un respirador, por ejemplo, que tenga la posibilidad de seguir con su medicina, y nosotros reparando con más tranquilidad el grupo, porque si no es bravo. Estamos trabajando con bombas solares. Hay dos caminos para la extracción de agua con energía solar. La bomba solar propiamente dicha, que son híbridas, pueden trabajar en 220, pero son solares. Y si no, la transformación de las bombas tradicionales de la energía normal a un inverter y transforma la energía solar a la corriente 220 o 380 común que vemos. El problema que tenemos es que a veces el tiempo de funcionamiento por la energía solar es poca, porque no podemos sacar mucha agua porque la napa no los da. Entonces necesitamos más cantidad de tiempo de funcionamiento de la bomba, y ahí está nuestro grupito haciendo de apoyo
a esto. Es decir, que medio como que iría en paralelo la extracción de agua con energía solar con este método. El método de las bombas propiamente dichas solares, el problema que tienen que son muy caras las bombas solares. La bomba solar es muy cara. La otra es una bomba tradicional que cuesta el 10% de lo que cuesta esta bomba. Pero esta sí necesita el apoyo quizá del grupo electrógeno por el tiempo de funcionamiento, porque la perforación no le permite sacar el agua que necesita para la cantidad de animales que tenemos en el cuadro, ¿no es cierto? Uno de los proyectos que desarrolla Piana en su fábrica son los sistemas de energía solar. Un trabajo en conjunto con la EPET 3 de General Pico, colocando un sistema que toma energía solar y va en paralelo a la red de la cooperativa local. Este sistema provee iluminación y energía a todo un sector del colegio. Surgió todo por el director de la escuela. Él vino 2 o 3 veces y charlamos y apareció esta idea de tirar todo lo que era un ala de la escuela, lo que es computación e iluminación con energía solar. Y bueno, se realizó a través de un sistema, un inverter que toma la corriente de red y toma la energía solar y prioriza la energía solar. Entonces, a medida que el consumo empieza a existir, si no existe sol, toma de la red, pero a medida que empieza a salir el sol, empieza a priorizar el solar y empieza a disminuir la energía de red, hasta que llega un punto, si el cálculo de la potencia instalada es igual o superior a lo que vos estás usando, toma totalmente del solar, lo transforma a 220 y distribuye en lo que vos tenés ese tablero de distribución. Cuando empieza a atenuarse la energía solar, empieza nuevamente a tomar la energía de red, hasta que llega el momento que al desaparecer el sol, toma totalmente, pero la idea es que el funcionamiento de todas estas computadoras, que es lo que pusimos, y las luces sea de día, cosa poder usar el sol. Yo creo que el grupo electrógeno es irreemplazable. Vos imaginate, como te vuelvo a repetir, un hospital, una clínica o un edificio en torre. Sin energía, tanto sean los ascensores, luces de palier, bombas de agua, porque hay que elevar el agua arriba, las bombas de desagote. Eso yo creo que el grupo electrógeno y a los 15 se gradúa, ¿no es cierto? Pero a los 15 segundos está funcionando a pleno, a 30 segundos según cómo se programe. ¿Qué consumo de combustible tiene un grupo de estos? Bueno, para un grupo, qué sé yo, un hospital, por ejemplo, que son 300 kVA, para decirte algo, tiene un consumo de 20 litros de gasoil por hora, para decirte algo. Y a pleno puede llegar a los 60 litros por hora. Y un grupo para un edificio, que son más o menos, ponele 80 kVA, consume aproximadamente 12 litros de gasoil por hora. A pleno, ¿no? A pleno. ¿Y se podría complementar con energía solar? Se podría complementar, sí. Lo que es luces y demás, se podría complementar perfectamente bien. Sí. Habría que, te vuelvo a repetir, hablar con alguien más experimentado en energía solar, a ver cómo tirar un ascensor, por ejemplo, o un motor porque ponele que si fuese de día quizás sí tengamos energía solar suficiente, pero si la catástrofe es de noche, no tenemos que tener acumulación de energía y esa no la tenemos. Imposible. De no ser con el grupo electrógeno, es con baterías y es muy costoso, sí. ¿Y con la empresa van a seguir sus hijos? Bueno, los 2 chicos, gracias a Dios, están conmigo. Yo ya estoy medio como volviendo. Sí, van a seguir los chicos, ya están a pleno. Y bueno, y los chicos que trabajan con nosotros son macanudísimos y hemos hecho una familia, porque hace tantos años que trabajamos juntos que, bueno, ya nos conocemos
y gracias a Dios van a seguir. Yo creo que si esto prospera, los chicos van a seguir con esto, sí, no me cabe duda. Piana Grupos Electrógenos tiene una raíz bien familiar, una tradición de trabajo que ha pasado de generación en generación. Hoy la empresa se encuentra radicada en el Parque Industrial de la ciudad. Los grupos de Piana se venden a toda la provincia, al oeste bonaerense, al sur de Córdoba, al suroeste de San Luis y a gran parte de Río Negro.